Ana y en el video de hoy vamos a hablar de un nuevo tema aquí en Misterios Misteriosos. El tema del día de hoy es uno que creo que me han pedido como desde que empezó Misterios Misteriosos. Siempre que subo un video me piden este video, aunque sea Pizzagate, aunque sea el que sea, siempre me lo piden. Así que es momento de escuchar sus peticiones. Y el día de hoy vamos a hacer el caso de Cancerbero, el cual hoy es su aniversario luctuoso, hoy que están viendo el video, que es el 20 de enero. Así que vamos a empezar con este tema. Su verdadero nombre era Tyrone José González Orama y él fue un rapero y compositor de Venezuela. Él de hecho creo que es de los intérpretes como más conocidos en toda Latinoamérica en cuanto a rap. La verdad yo no soy de escuchar rap, pero conozco este caso más por todo lo que sucedió con su muerte. Si has escuchado alguna de sus canciones sabrás que son como temas muy crudos. En general él hablaba mucho de temas como que se considerarían tabú. Obviamente el rap es un género un poquito más crudo y como más fuerte, y sus temáticas tenían cosas y temas más profundos, más oscuros, etc. Incluso en varios de ellos hacía mucho activismo social por el hecho de que hacía críticas directas hacia el gobierno venezolano. Cuando él era muy joven, su madre había fallecido y quedó al cuidado de su padre y con su hermano. Sin embargo, tiempo después asesinaron a su hermano, lo cual lo orilló de tener ya un gusto musical a irse más al lado del rap, y fue cuando comenzó a componer y a escribir sus propias canciones. Sin embargo, fue el 20 de enero del 2015 que él falleció, en circunstancias que hasta la fecha se consideran sospechosas. Así que ahora vamos a hablar de su muerte. En sí, la versión oficial nos dice que fue el 20 de enero del 2015 que fue encontrado el cuerpo de Cancerbero tirado en la calle, en donde se supondría que él hubiese cometido suicidio. Fue encontrado enfrente de un apartamento en el cual tenía una distancia en la que se hubiese lanzado de la ventana del 10º piso de ese edificio. Ahora, en la versión oficial lo que más se conoce es el hecho de que él hubiese tenido esquizofrenia, y esto hubiese sido una de las razones por las cuales él se estaba quedando en este lugar, que era el apartamento de Carlos Molnar, otro músico el cual era su amigo y con el cual compartía el mismo edificio. De hecho, fue este mismo día que se encontró el cuerpo de Carlos Molnar en este apartamento, apuñalado y muerto. Se supone que, según la versión oficial, que es la de la esposa, ahora viuda de Carlos Molnar, que fue la única testigo que hubo en la escena, es que después de que Cancerbero tuvo este ataque esquizofrénico y sufrió este episodio, asesinó a puñaladas a Carlos para después acercarse a la ventana y finalmente terminar con su vida arrojándose del 10º piso. Ahora, Natalia, que es, les digo, la única testigo que hubo realmente en el lugar, habla de cómo ella se escondió en el momento en el que todo esto sucedió. Sin embargo, muchas personas son muy escépticas con el hecho de que esto haya sucedido, principalmente porque Carlos Molnar y Cancerbero se llevaban bien, eran amigos, no tenían ninguna especie de problema conocido por el cual se hubiese desatado esta pelea o este asesinato. Se está asumiendo que Cancerbero era esquizofrénico y que eso hubiese sido la razón del ataque y de su suicidio. Así que vamos a hablar de algunos datos interesantes de este caso. Es muy poca la información que se tiene realmente, y la información que se tiene aparte es muy repetitiva, como que quieren llenar cosas donde no las hay. O sea, quieren asumir que una persona es esquizofrénica. ¿Por qué? Porque estas personas dicen que es esquizofrénica y punto. Y hay muchas cosas que quedan en duda. Entre ellas, algunas de las cosas que me parecieron importantes fue que sí se dieron a conocer fotografías pues del cuerpo de Cancerbero ya en el piso. No, que yo sepa, no se hizo pública ninguna fotografía de Carlos, y tampoco pude encontrar ninguna en internet ni en ningún sitio. De las cosas que más llaman la atención de este caso es el hecho de que Cancerbero, cuando fue encontrado pues ya muerto en el piso, no tenía rastros de sangre de Carlos, lo cual es extraño considerando que la manera en que lo encontraron fue que murió por 12 puñaladas. O sea, no hay manera en que alguien apuñale a otra persona 12 veces y que no le salpique nada de sangre en la ropa. La sangre que él tenía era únicamente de la caída que tuvo al momento de suicidarse,
y esa es la razón por la que mucha gente comienza a sospechar. El otro punto es el hecho de que Carlos Molnar era muchísimo más grande, como físicamente se veía que era mucho más fuerte y más grande que Cancerbero, que era un chico como más pequeño, más delgadito. Entonces no tenía mucho sentido el hecho de cómo es que una persona se dejaría apuñalar 12 veces por una persona con la que en un enfrentamiento físico o en un forcejeo le pudiese haber ganado. O sea, no suena algo que hubiese sucedido solo con Cancerbero, a menos que hubiese habido más personas involucradas. Uno de los puntos también importantes de la escena del crimen es el que hizo un hombre que se hace llamar el Defensor del Pueblo, el cual se encarga de tomar las historias de familiares de las víctimas y de los asesinos en este tipo de casos. La primera hipótesis que él hace es que la ventana de la cocina era de Romanilla, entonces todos los vidrios fueron previamente extraídos. O sea, antes de que Cancerbero se aventara de este edificio, no tenía vidrio esa ventana, y después de que se aventó volvieron a poner el vidrio, asumiendo que fue un suicidio incluso planeado, que el cual no tiene sentido con lo de la esquizofrenia. Si fuera planeado, no tiene sentido el por qué te preocuparías por el vidrio. Y en segunda, si no fuera planeado y fuera precisamente un ataque de esquizofrenia que él tuvo, pues ¿por qué tendría como el tiempo y la delicadeza de quitar un vidrio? Eso toma algo de tiempo, incluso creo que hay gente que se dedica a eso. Además que las romanillas que estaban, pues también fueron quitadas y no tiene mucho sentido el por qué no estaban ahí. Esto considero que es algo importante y que se ve como se ve sospechoso, pero hay muchos puntos que también se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, en general en las investigaciones donde hay vidrios son bastante necesarios por el hecho de que ahí se suelen pegar diferentes partículas de piel, de cabello, e incluso si hubiese alguien forcejeado a Cancerbero para aventarlo, uno pensaría que se hubiese agarrado como de los vidrios para no caerse. Entonces igual estamos desechando a lo mejor huellas digitales o rasguños que hubiesen indicado que alguien intentó como sujetarse de ese vidrio. El siguiente punto nos lo dieron las mismas hermanas de Cancerbero, las cuales dicen que él venía de realizar una gira por Chile y Argentina, lo cual es verdad, y que Carlos Molnar y Natalia estuvieron con él, y que de hecho Carlos iba a ser el productor de su próximo disco, lo cual es información que nadie más sabía que las personas que estaban involucradas. Además que afirmaron que el rapero había recaudado alrededor de $6,000 por las presentaciones que había dado en estos países. Ahora, lo que mucha gente suele confundir es el hecho de dónde estaba ese dinero. Ese dinero no estaba en su apartamento, sino que estaba en el apartamento de Carlos Molnar. Y lo interesante es que después de lo sucedido, ese dinero ya no apareció. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a hacer varias hipótesis de si alguien tal vez hizo esto por el dinero que él había ganado en ese entonces. Otro dato interesante, que no encontré a alguien que lo comprobara con algún documento, pero es como algo que casi ya se toma como oficial, que es el hecho que el padre de Natalia de hecho era el dueño como de la habitación en la que ellos estaban quedando. Entonces hay personas que especulan de pues quién más hubiese podido tener acceso a estos cuartos si no hubiese sido Natalia. Obviamente si ella quería, podía pedirle la llave a su padre fácilmente, y ni siquiera estamos hablando de una conspiración en la que el padre fuese también parte de esto. Simplemente con alguna excusa de que se les perdió la llave pudieron haber tenido una copia. Es por eso que a Natalia se le considera una de las principales sospechosas, también por el hecho de que las mismas hermanas de Cancerbero dijeron que una vez de que esto sucedió, Natalia salió de Venezuela, o sea, logró salir del país después de que esto sucedió, lo cual es muy extraño y considero que es muy irresponsable de parte de las autoridades que el único testigo que tenían lo dejaron irse del país. O sea, no había ninguna otra manera de saber lo que había sucedido y fue un caso que simplemente no se resolvió. Ahora, como saben, la razón principal que se le otorga a todo este crimen y a esta desgracia que sucedió fue el hecho de que él tenía esquizofrenia. Sin embargo, sus familiares han salido a decir que él de hecho no tenía esquizofrenia ni nada parecido, y no se encontraron tampoco ningún tipo de receta
de ningún medicamento de ningún tipo. Nosotros decidimos hacer estas declaraciones a la prensa regional y nacional para desmentir toda esa serie de calificativos, de ofensas en contra de la memoria de nuestro querido Cancerbero, nuestro primo. Para decir que él no era ningún esquizofrénico, que él no era ningún demente, para nada, en ningún momento, él ni siquiera tomaba pastillas para el dolor de cabeza. E incluso hablan de cómo él se veía bastante feliz en ese entonces, obviamente por el éxito que había tenido por su gira. Se sabe que estaba planeando hacer giras en otras partes de Latinoamérica, como en México. Entonces eso es algo que considero muy interesante, por el hecho de que si él no era esquizofrénico y tenía planeado suicidarse, esto no tiene mucho sentido, porque investigando algo de las señales que se tienen cuando alguien va a suicidarse es que suelen dejar cosas ya preparadas. Suelen o guardar su dinero en algún lado o regalar algunas cosas, dejar cosas seguras para cuando esa persona cometa suicidio, sus familiares y amigos no tengan que hacerse cargo de cosas que tendrían que hacerse cargo si él no estuviera ahí. Es un tanto extraño que de la nada haya decidido suicidarse en un momento en el que le iba muy bien. Y créanme que yo sé que es muy difícil notar cuando una persona está deprimida, pero por lo general, una vez que ya se ha cometido el suicidio, se suelen encontrar este tipo de movimientos bancarios o arreglos con funerarias y cosas de ese tipo, que en este caso no fueron así. Así que ahora vamos a hablar un poco de las cosas que me parecieron interesantes en la escena del crimen. En sí, la manera en que se encontró a Cancerbero fue pues en el piso, en una distancia en la que se considera que se pudo haber aventado de esa ventana. Digo que se puede haber aventado de ahí porque no hay nadie que lo haya visto o que haya testificado haberlo visto con sus propios ojos, y tampoco hay una grabación de que esto haya pasado. La manera en que fue encontrado es con varios dientes caídos, con la mandíbula rota y como rasgada de esta parte de tal manera que puedes ver sus muelas, y además con los pantalones abajo. Y esto es algo que con muchas personas causó como mucho interés de por qué tenía los pantalones abajo, y creo que la razón que da la policía es una bastante lógica, por el hecho de que los pantalones que traía eran como pants. Al momento de la caída, si vas hacia abajo, la caída va a provocar que tus pantalones se caigan. Ahora, se supone que hubo una vecina que ella dio testimonio de que escucharon cuando el cuerpo estaba cayendo, debido a que, según su testimonio, había golpeado algunas de las paredes del edificio, que eran los lugares, en los apartamentos en los que ellos estaban quedando. Y que además golpeó la jardinera de la planta baja, que es esta jardinera de aquí. Para esto vi un video en un canal llamado Dogma. Si ustedes quieren ir a verlo, pues cuando termine este video también les voy a dejar el link al final y en la descripción, porque realmente solo estaría repitiendo lo que él dice, y la verdad es que él lo explica como con más precisión en cuanto a distancias y todo este tipo de cosas. La idea general es que si tú has visto cualquier tipo de caída de una persona que cometa suicidio, la caída es completamente lineal, o sea, no hay manera en la que te vayas como de lado. El aire ni siquiera te puede hacer hacia un lado a tal distancia que caigas de manera diagonal. Es decir, que para que Cancerbero hubiese quedado en este lugar, la caída que él hubiese tenido que ser diagonal, lo cual no es común en casos de suicidio. Y otro punto que yo noté es el hecho de que si hubiera caído en las rejas, como los testigos están diciendo, estas rejas son puntiagudas, así que tal vez tendría como el motivo de la abertura de aquí de la mandíbula y de la boca, pero no tendría sentido por el hecho de que si se hubiera clavado la cara en estas rejas, y sé que es como muy explícito, pero si se hubiera caído de boca en las rejas, eso hubiera hecho como que quedara ahí su cara y el resto de su cuerpo quedara fuera de la reja o adentro de la reja. No hubiera sido como que rebotara, o sea, ¿por qué rebotaría en una superficie que está en punta? Y si fuera así, quedaría como que justo a un lado de la barda, o sea, quedaría justo cayendo. No habría razón por la cual rebotaras de este punto hasta este punto de acá. Ahora, esto no significa que no se haya aventado, solo considero que el testimonio de que escucharon que golpeó las paredes y escucharon que cayó en la reja de la jardinera
no tiene sentido y tal vez pudo haber sido algo inventado como para darle más credibilidad a la historia, pero la verdad es que es como, tiene muchos defectos este testimonio porque no tiene sentido. Otro punto que cabe resaltar es el hecho de que se supone que Carlos recibió 12 puñaladas y el edificio pues son muchos apartamentos. ¿Cómo es que nadie escuchó? Porque una puñalada no te mata, o sea, no te mata al instante. Por lo general, las personas que son apuñaladas se quedan agonizando o intentan, ¿sabes?, atacar al agresor. Y otro punto es el hecho de que 12 puñaladas no son algo que sufres en silencio. Hubiera habido, pues, gritos de agonía, de dolor o de ayuda al momento de estarse desangrando. Y no encuentro la lógica en cómo es que nadie en el edificio escucharía que esto sucedió. Y otra cosa bastante sospechosa de todo lo que sucedió es el hecho de que no hay cámaras de seguridad de lo que sucedió. No hay video ni grabación de lo que sucedió. Y eso es extraño tomando en cuenta en que es un edificio y por lo general tienen este tipo de cámaras para mantener el orden en el lugar. O sea, son muchos habitantes y muchos residentes que lo más probable es que alguna vez tengan quejas entre ellos de lo que se hace en el edificio. Entonces, ¿por qué no habría cámaras? Y si hubiese cámaras, ¿por qué justo ese día no grabaron? E incluso si sí hubiesen grabado, pues ¿en dónde quedaron? Porque no hay ningún video que haya salido a la luz o ninguna prueba de lo que sucedió. Sin embargo, este caso fue cerrado y sé que hubo como varios intentos en que se volviera a abrir, pero no ha habido otra respuesta. Siempre nos hemos quedado con las mismas incógnitas. Así que es momento de hablar acerca de las teorías que se tienen para este caso. La primera teoría, que creo que es de las más conocidas y de las que probablemente ya se imaginan, es el hecho de que Natalia, es decir, la que fuera esposa de Carlos, tuviese algo que ver. Con el hecho de que tenga algo que ver no significa que ella necesariamente haya hecho las muertes, o sea, con sus propias manos haya asesinado a estas personas, sino que también tuviese conocimiento de esto o que haya visto a alguien o algo suceder que no esté diciéndole a la policía. Lo primero que me llamó muchísimo la atención y que creo que es el punto principal por la cual la gente sospecha de ella es que ella se salió del país, o sea, se fue de Venezuela siendo la única testigo en un caso que no estaba resuelto. Obviamente el solo querer salir del país ya es sospechoso, pero el hecho de que la hayan dejado, o sea, creo que todo el mundo aquí tenemos contexto de cómo es la situación en Venezuela. Incluso no estoy hablando ni siquiera de la situación actual, sino la clase de gobierno que manejan y la manera en la que su régimen está establecido. Entonces es bastante increíble para mí pensar que en un país así haya sucedido esto. Sé que también hay muchos problemas pues de corrupción y de impunidad en este país, pero no tiene sentido para mí el por qué el mismo gobierno, la policía, hubiese dejado que esta mujer se fuera. Otro de los puntos que apuntarían a que ella tuvo algo que ver es el hecho de que como dije, se conoce, aunque no he visto ningún documento que lo afirme, que fue el padre de Natalia el que tenía propiedad del lugar en el que se estaban habitando en ese momento. Entonces, varias personas creen que pues si el padre era dueño de este lugar, entonces uno creería que tiene acceso a cámaras de seguridad. Que Natalia misma hubiese convencido a su padre de borrar la evidencia que se hubiese tenido en las cámaras o quitarlas por completo. Además que eso también explicaría el hecho de que no estuvieran como las rejillas que estaban en el vidrio y todo esto de la ventana. Otro testimonio que causa conflicto es el del hermano de Natalia, el cual habló con los medios de comunicación. Natalia, por cierto, no lo ha hecho, no de manera abierta, obviamente dio su declaración a la policía, pero nada más. Y el hermano de Natalia dijo lo siguiente. Toca la habitación, la puerta de Carlos. Carlos se levanta y va a hablar con Cancerbero. Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando Cancerbero. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Can
Carlos se va con Can y después ve que escucha una pelea, ya se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía. Después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto. Y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, se lanzaba por el balcón. Y creo que después de ver este video, la mayoría podemos concordar en que no tiene mucho sentido. O sea, si tú vieras a alguien teniendo un ataque de esquizofrenia tan grande como a lo que escaló un asesinato, no te pondrías a buscar en internet qué es lo que tiene. ¿Pudo haber pedido ayuda en el edificio? Creo que es lo más lógico que alguien haría. Lo primero que harías probablemente sería gritar a que alguien te ayude en el edificio, ver si hay alguien cruzando por ahí. Y si el hecho de que su padre tuviese propiedad en este edificio fuera verdad, pues con mayor razón, o sea, eres la hija del dueño de ese lugar. Creo que puedes conseguir que algún trabajador o alguien de la administración te asesore en ese tipo de cosas. Ahora, también dijo que Cancerbero estaba deprimido, que es algo que tanto amigos y familia suya han desmentido. Una de las tantas personas que han hablado de esto es este hombre que se hace llamar Prieto Gang, que también hace música, y él dijo lo siguiente en una entrevista. De Cancerbero, hermano. Mira, claro y sencillo. Ese menor fue una víctima de su victimario. De su victimario. Ese menor no mató a nadie. El mundo que me está escuchando, esto lo quería aclarar hace tiempo. Ese menor no tenía corazón para matar ni una cucaracha, para ponerte claro. Como ya hablamos anteriormente, la misma familia de Cancerbero afirmó que él no tenía ninguna especie de enfermedad mental y tampoco se encontraron recibos de ningún tipo de receta médica que tuviera que ver con este tipo de cosas. Investigando de este caso me topé con una declaración que no creo que sea real, o al menos no he visto ninguna fuente de ningún lado. Creo que es como algo que la gente especuló y se tomó por realidad, pero que muchas personas creen que es una supuesta declaración que hizo Natalia a la policía, la cual no entiendo por qué estaría en internet y no en ningún otro papel oficial, pero les voy a explicar lo que se supone que esto diría, que es que Natalia y Cancerbero tenían una relación a escondidas de Carlos. Entonces, en una ocasión en la que Carlos no estaba, ellos se encontraron en el apartamento para tener relaciones sexuales. Pero cuando estaban en esto, Carlos hubiese entrado y los hubiera encontrado en esta situación. Se supone que Carlos, al encontrarlos de esta manera, hubiese arrojado a Cancerbero por la ventana, y que después de esto se hubiese lanzado contra Natalia y que ella, en defensa propia, tomara un cuchillo y lo apuñalara 12 veces. Y esto tendría sentido con el hecho, como les dije, de teorías alternativas del por qué tendría los pantalones abajo al momento de caer. Sin embargo, como dije, siento que la explicación de la policía tiene bastante sentido. La fuerza del aire puede hacer que la ropa se pueda subir, especialmente ropa de ese tipo que es como muy suave y muy floja. Y en general no entiendo cómo una mujer que obviamente es mucho más pequeña que Carlos hubiese podido apuñalarlo 12 veces sin recibir ningún tipo de golpe o algo parecido. También encuentro extraño, como dije, que se haya ido del país, porque incluso si fuese por defensa personal, entiendo que muchas veces los fans pueden ser tal vez groseros, tal vez hubiesen culpado a la mujer, pero no entiendo por qué te saldrías del país si sabes que eres inocente y si sabes que lo hiciste por defensa propia. A ella no le hubiera tocado ningún castigo. Y lo más raro de este punto es el hecho de que ella misma ha dicho que solamente va a hablar abiertamente acerca del tema hasta que se cierre el caso por completo. ¿Cuál es de por qué? O sea, ¿cómo se va a cerrar si no estás hablando en primera? Y en segunda, ¿por qué quieres que se cierre antes de decir lo que vas a decir? Porque si fuera verdad, ¿por qué te esperarías? O sea, ¿captan? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué estás actuando como si hubiese algo que ocultar? Ahora, la segunda teoría es que él efectivamente hubiese asesinado a Carlos. Ahora, siento que muchas personas, especialmente las personas que les gustaba su música, pueden llegar a creer que él no es así y punto. Y muchas veces no ves más allá de las cosas que pudieron haber hecho que una persona cometa un homicidio.
ni siquiera estamos hablando de que lo hubiese odiado, sino de toda esta teoría de que tuviese esquizofrenia. Honestamente, yo personalmente no creo que ese haya sido el caso, pero de ser así, hay algo que concluí que pudiese haber pasado en esta situación. Una de las principales cosas que pueden provocar episodios de esquizofrenia puede ser el estrés y la presión. Lo cual, si él había llegado de una gira y estaba planeando cosas nuevas, un disco, es probable que hubiese habido algo de estrés. Fuera de eso, hay como esta duda de por qué asesinaría a alguien que era su amigo. Y varias personas usan la letra de una canción que tiene que se llama Es Épico, en la que habla de que se entera que asesinaron a un hombre llamado Carlos, pero que él le alegra esta noticia, o sea que él se siente bien con esto porque Carlos hubiese sido quien asesinó a su hermano. Y mucha gente toma esa letra como fuera de contexto y lo hace ver como de que, oh miren, estaba planeando esto contra Carlos desde hace un buen, cuando no es la misma persona. Sin embargo, investigué acerca de cosas como cómo pueden relacionarse en ciertas situaciones personas con esquizofrenia, y encontré que hay personas que tienen cosas que hacen que un episodio de esquizofrenia empiece cuando hay algo que les recuerde a cosas que los hubiesen llevado a esa enfermedad. Por ejemplo, algún aroma, algún color, alguna persona e incluso algún nombre. Entonces puede ser que en una especie de pelea o discusión, el escuchar el nombre de Carlos hubiese sido relacionado con la muerte de su hermano y hubiese disparado como este ataque de esquizofrenia, si es que hubiese habido uno. Sin embargo, sigo creyendo que es como una teoría muy débil. Si bien es posible en cuanto a el lado psicológico del caso, no creo que, o sea, lleva muchísimo tiempo conociéndolo. No creo que de la nada haya sucedido esto. Ahora, la siguiente teoría es que él fuese satánico. Y sé que es de esas teorías que te quedas de... lo dudo, ¿por qué meten esto? Y la verdad es que yo tampoco creo que lo sea, pero es algo que se habla bastante, que por las letras de su música, que las cosas que pone sí tienen mucha referencia como al diablo y demonios y todo esto, que obviamente puede ser dicho de manera figurativa. Sin embargo, hay cosas como muy específicas. Por ejemplo, hay una canción llamada La Hora del Juicio, en la que tiene una línea en la que habla de cómo soñó con un hombre que le pedía su alma por fama y dinero. E incluso en otra canción llamada Epílogo hay una línea en la que habla de cómo él no va a perder el don que el diablo le dio. Entonces son cosas que, ¿sabes? La gente deja pasar por el hecho de que son muy, no diría que imposibles, solo como muy improbables y muy difíciles de creer. Pero yo he llegado a una conclusión con un análisis que hice acerca de una letra que subió a su Instagram. Él, antes de morir, subió a su Instagram esta fotografía con la letra de un rap en el que estaba trabajando, que lee así: y es que yo no quiero ser soldado indisciplinado, pero la orden que usted me ha dado no la pienso obedecer, por tratarse de una falta garrafal a los derechos de los seres humanos. El rey queda satisfecho, y es la sangre del pueblo la que en vano ven correr. Yo protejo al inocente, me arrodillo frente al justo. Y si al diablo he dado gusto, ha sido buscando el bien, porque yo no quiero ser soldado indisciplinado, pero menos quiero ser gatillo de Lucifer. Ahora, mucha gente se toma esto como muy literal, como literalmente estaba siendo dominado por el diablo, y literal habla de rebelarse en contra de el diablo. Sin embargo, siento que más de eso habla de un dilema. Todo el tema de demonios y el diablo siempre suele ser más relacionado con un dilema entre el bien y el mal. Y la manera en que yo interpreto esto es que simplemente él no quiere desobedecer lo que él considera una orden o como algo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo lo que tiene que hacer no lo considera algo justo o algo bueno. Entonces yo creo que cuando habla de Lucifer, tal vez no se refiera a literalmente una figura con cuernos, o sea, que viene del infierno, sino más bien de una persona con malas intenciones
que tal vez le esté pidiendo o dando una orden que él no quiere tomar. Es por esto que mi teoría con la que más me voy, con la que más siento que encaja esto que él escribió, es que tal vez querían que él matara a Carlos. Y al él rehusarse, fue asesinado también él por alguien más. O por el otro lado, terminó realmente asesinando a Carlos, pero en el mismo momento él sintió arrepentimiento y decidió suicidarse. Lo cual siento que es como lo menos probable por el hecho de las inconsistencias en la escena del crimen y en el testimonio de Natalia. Pero sigue siendo el mismo dilema que vemos en esta letra, que es el hacer algo malo simplemente porque es mejor que no hacerlo. Ahora, esto también lo han relacionado con que él tuviera relación con los Illuminati, que la razón por la cual esto sucedió fue por una orden que fue hecha por los Illuminati que él no quiso seguir. Y por último, otra de las teorías que se cree con muchísima razón es el hecho de que lo haya matado el gobierno. Por las cosas anteriores también podemos tomar en cuenta eso, que tal vez ya había recibido algún tipo de amenaza. Tengamos en cuenta que era una persona que influenciaba bastante a la juventud. Ya hemos hablado acerca de la guerra real, que se trata de terminar con personas que cambien como el pensamiento y que quieran tener una especie de revolución en el país. Y obviamente las letras de sus canciones eran bastante crudas y bastante importantes para la juventud que le gustaba el rap, que eran las personas que realmente les interesaba pues hacer críticas incluso al gobierno de su país. Incluso en la misma entrevista que hizo Prieto Gang, habló y afirmó él que fue el gobierno, o sea, y yo creo que tal vez incluso si el gobierno no hubiese como mandado la orden a matarlo, sí tuvo alguna especie de algo que ver ahí, porque no es posible que hayan dejado ir a la única testigo y no es posible que se haya cerrado un caso que no estaba resuelto. Así que creo que incluso si ellos no hubieran orquestado como que todo el plan, de alguna manera también les hubiese beneficiado a ellos el no seguir investigando. Así que ya por último, pues, ¿cuál es mi conclusión? Yo creo que en general la idea con la que más me voy es el hecho de que hubiese una orden que no se quiso seguir y que a partir de ahí fueron asesinados ambos. Pero también siento que las personas tienen una idea de que la gente solo mata por odio, cuando en realidad no es así. Hay muchas veces que las personas pueden cometer crímenes muy feos, incluso por chantajes, por órdenes de personas como mucho más superiores que ellos, por personas que tal vez tengan más poder y que estén amenazados de que tienen que hacerlo. Todo ese tipo de situaciones muchas veces no se toman en cuenta y deberían, porque la mayoría de las veces no es una sola razón por la cual alguien comete este tipo de crímenes. Podemos pensar incluso que pudo haber sido por defensa personal o por chantaje, por miedo. Hay muchísimas otras posibilidades, pero incluso si fuera todo eso, todavía a mí no me cuadra la manera en que fue encontrado y la sospechosa manera en que Natalia se fue del país y que ya no dijo ninguna declaración acerca del caso. Estamos hablando de su esposo, porque obviamente aquí no solo murió Cancerbero, también murió Carlos, y pudo haber hecho algo muchísimo mejor para ayudar a resolverlo con la policía y con los medios de comunicación. Cuando estaba buscando información del tema me di cuenta que había muchos comentarios a la defensiva, o sea, tanto acusándolo de ser asesino como gente que lo defendía, pero con la simple premisa de que no puede ser porque es Cancerbero y él jamás haría eso y punto. Y muy pocas personas se ponían a reflexionar lo que él puso, o sea, días antes de morir. Así como muchas de sus letras tenían un mensaje, yo no creo que esa parte de esa canción la haya subido únicamente porque sí. O sea, yo no creo que para una persona que tenía mucho talento y como mucha habilidad de escribir y que sí tenía como la intención de dar un mensaje, yo no creo que él haya escrito eso sin ninguna intención, y mucho menos creo que nadie deba tomarse esas pistas a la ligera, porque alguien como él, yo sé que hubiese querido que las personas se preguntaran más allá
de lo que les daba a ver el gobierno o las autoridades o la policía. Me gustaría saber ustedes qué piensan de este caso en los comentarios. También quisiera saber si ustedes creen que Natalia tuvo algo que ver, ustedes creen que realmente fue un asesinato o un completo homicidio en ambos casos. También quiero agradecer a todas las fuentes en las que pude encontrar la información. Como dije, yo no escucho rap, ni era fan de Canserbero ni nada de eso. Entonces yo no sabía muchas de las cosas que tuve que buscar y estas fuentes fueron como de gran ayuda. Voy a dejar también algunos otros videos que pueden ver más a fondo acerca de las letras que él tenía acá en la descripción. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Adiós. Yo siempre, me trato de no decir mucho de lo que va a pasar porque simplemente es imposible. Pero, nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay cancerberos incluso después de la muerte.